Senadora, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿qué le podemos decir a los oyentes que están expectantes por el debate de la ley bases, ¿no? Digo, hablamos de la ley bases, creo que si nos ponemos a definir, cada uno a explicar qué es la ley bases, no nos vamos a poner de acuerdo, va a ser dificilísimo, pero digo, es un tema que hay mucha expectativa, está instalada la idea de que el Congreso viene discutiendo hace mucho este tema, de que se allanó de alguna manera en el Senado en los últimos días con el dictamen, pero que todavía la película no terminó y que ahora depende de lo que pase en el recinto. ¿Nos puede contar un poco cuál es la situación y cómo la está viendo usted? Sí, efectivamente, se viene discutiendo que hace varios meses, algo que no me parece mal, ¿no? Si es una ley que tiene tanta cantidad de cosas, tantas reformas, tantas modificaciones, me parece bien que el Congreso la debata seriamente el tiempo que haga falta, ¿no? Y no una fecha como en el calendario para anunciarla. Efectivamente, se terminó de hacer modificaciones, vino la media sanción de diputados y algunos senadores, entre los que yo me encontraba, creíamos que teníamos que seguir mejorándola, que había cosas que podían ser mejores en la ley o que no estaban bien como estaban planteadas, así que se modificaron, se lograron esas modificaciones, no todas, pero algunas sí, y se supone que el miércoles 12, jueves 13, se estaría debatiendo en el recinto. Todo indica que estaría siendo aprobada en general, muy finito, digo, con el Senado hay muchos senadores de Unión por la Patria, entonces eso hace que los números sean un poco más finitos. Después hay que ver la discusión en particular, creo que hay artículos en particular que por lo que uno escucha del resto de los senadores puede ser que no sean aprobados, sí la ley en general, no en particular, y se verá cuando vayan a diputados si se insiste con esos artículos o no. ¿No? Este sería como un poquito el resumen. Ahora, senadora, ¿cómo está? Gustavo Bazán. Usted dice que está todo muy, muy finito para el día que se abra el debate en el recinto. Hay 33 Sí, senadores del Frente para la Victoria, ¿no? Sobre 72. exactamente. En su cabeza, ¿qué número tiene para la aprobación o no en general? No, yo creo que hoy están siendo aprobada por 37, 38 votos, hoy debería de tener en general, Ujú. que eso fue producto de haber modificado algunas cuestiones que planteaban algunos senadores, y la lógica es que si vos pedís modificaciones, esas modificaciones se te otorgan, bueno, Ujú. uno después acompaña en general en la ley, porque bueno, tus opiniones fueron tenidas en Tal cual, cuenta en tal este cual, tal proyecto. cual. Por eso yo creo que tiene 38 votos seguro, 37, 38 Está tiene la bien. ley. Ahora, ¿qué cambió mm, en esa última visita de ya en ese momento jefe de gabinete de Guillermo Francos como para correr el fiel de la balanza para el lado de la aprobación en general? Se venía trabajando hacía varias semanas y las segundas líneas que eran de pose seguían estando en el momento de Guillermo Franco, con lo cual fue todo un proceso que fue avanzando. Desde que llegó la media sanción hasta que se terminó firmando el dictamen, fue un proceso continuo. Es Mm. cierto que algunas cuestiones que tenían que ver fundamentalmente con las provincias patagónicas o las provincias mineras, se escuchó su reclamo ya sobre el final cuando ya estaba Francos a cargo de la jefatura, y eso termina como de destrabar. Me parece que es un poco lo de ganancias Claro. y un poco lo de las regalías de las provincias mineras, lo que termina de acceder Guillermo Francos, que antes no venían accediendo, y cuando él llega sí se accede, y con eso se destraba un poco la conversación de esas provincias. Ahora, senadora, ¿cómo es la comunicación con el gobierno y también con los diputados, teniendo en cuenta que lo que usted marcaba, si hay modificaciones en algunos artículos clave de la ley, no es un tema menor tampoco por cuántos votos es esa modificación, ¿no? Porque si el Senado modificara algunos artículos con los 2/3 de los votos, obligaría también a la Cámara de Diputados a tener que insistir con 2/3 en caso de volver al proyecto original. ¿Eso está en conversación permanente con la Cámara de Diputados, con dirigentes o con funcionarios del gobierno para ver también cómo viene la votación, no solo en general, como preguntaba Gustavo, sino también artículo por artículo, y si se llegaría o no la oposición a esos 2/3 que son importantes para condicionar a la Cámara de Diputados?
Supongo que el Ejecutivo lo está haciendo. Yo como senadora, yo no soy una senadora oficialista, con lo cual yo no ando poroteando cómo tiene el oficialismo sus artículos. Me Es parece un que eso problema lo del tiene que gobierno. hacer claro, debería hacer. Ahora bien, sí es cierto que sobre la recta final, una de las conversaciones que yo tuve con el jefe de gabinete es, acá hay un montón de modificaciones que están siendo de alguna manera acordadas con el gobierno. Entonces, lo que uno pide es, bueno, cuando vayan a diputados, que sigan también acompañando el gobierno estas mejoras. Igual a mí realmente algunas de las modificaciones grandes, como por ejemplo que no pueden blanquear los hermanos de los funcionarios, me cuesta creer que los diputados la rechacen. Seguro. Me parece que, claro, o que el RIGI tenga en cuenta la cadena de valor y que las empresas nacionales puedan acceder al mercado internacional en las mismas condiciones que las grandes empresas que van a venir con el RIGI, me costaría entender que a los diputados les parezca que esté mal. Ahora, Con lo cual, claro, o que no se pueda eliminar el Servicio Meteorológico Nacional. está También, bien. esas son las cosas que estarían saliendo del Senado. Ahora, senadora, como usted bien dice, no es una senadora del oficialismo, si bien el PRO está colaborando. En su visión, la ley bases, salga lo que salga de allí, del Congreso, ¿es para usted, coincide con el gobierno en que es una bisagra para destrabar la recuperación económica de la Argentina? Argentina no se resuelve por una ley, por más que la ley sea enorme y tenga muchas cuestiones que marcan un punto de inflexión. Yo no creo que una ley ni hacía bien ni hacía mal. Digo, el aumento del dólar no tenía que ver con que la ley no estaba siendo aprobada. Sí es cierto que la ley tiene, en términos de reforma administrativa, en todo lo que es la burocracia del Estado, tiene muchos avances. Es cierto que plantea mejoras en muchas áreas, genera un plan de grandes inversiones. No sé si un punto de inflexión en el sentido de que a partir del otro día la recuperación económica avanza, creo que no. Y además lo que resta por discutir en la Argentina, me parece, es, supongamos que esto es una bisagra y empieza a generar ingreso de divisas producto del blanqueo laboral, que inevitablemente te va a ingresar porque cuando vos haces blanqueos te ingresa dinero. Tal cual. El tema es qué hay además de del equilibrio fiscal, ¿no? ¿Qué país de desarrollo hay detrás del equilibrio fiscal? ¿Qué pensamos en salud? ¿Cómo hacemos para mejorar la educación? Me parece que todo eso no está en absoluto en la ley. Senadora, ¿cómo le va? Daniel Malnati. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Mira, la senadora sabe. Venía. ¿Cómo se habló? ¿Es un tema que se discutió en el Senado o usted se enteró por otro lado? Va a haber una declaración apoyando. Una moción de privilegio. Sí, bueno. Senadora, le quería hacer una pregunta muy cortita. ¿Va a votar a favor o en contra del pliego de Javier Lijo a la Corte Suprema? Ariel. Yo estoy como Perdón. presidenta inclusive de la Comisión de Acuerdos, así que me corresponde el proceso que hace dentro del Senado. Los dos candidatos, Lijo y Mansilla, son los candidatos del gobierno que envía. Y yo me tomaré el trabajo como corresponde, el proceso ni empezó todavía, de ir escuchando las impugnaciones, ir escuchando las adhesiones, escuchar la misma audiencia de los dos candidatos y resolveré cómo votar al momento de tener que firmar los dictámenes de los dos candidatos. La verdad que yo los dos candidatos no los conozco, uno parece más público, otro menos, pero la verdad que no los conozco, con lo cual quiero escuchar a absolutamente los dos. Sí, hay algo que a mí me preocupa, es que no hay mujeres en la Corte Suprema. La Argentina sería uno de los pocos países del mundo que no tiene mujeres dentro de su Corte Suprema y me parece que eso no es algo que está bien. Entonces es la única opinión como a priori que tengo. Y después haremos el proceso como tenga que hacer. ¿Eso puede ser determinante para que uno de los dos candidatos no pase el filtro? ¿Que no haya mujeres? Es algo que a mí no sé si uno o los dos, me preocupa que no haya mujeres en la Corte Suprema. Las mujeres somos la mitad del país. Me hace ruido que no tengamos una mujer, que además hay mujeres juristas espectaculares, representando también una mirada dentro del máximo Tribunal de Justicia de la Argentina. Claro. Ahora, con respecto al pliego de Ariel Lijo, que es un tema que ha generado mucha polémica, usted dice que todavía en el Senado no es un tema que se haya analizado, no es un tema que se haya hablado informalmente entre otros senadores para ver cuál es la posición que van a adoptar. El gobierno entiendo que estará especialmente interesado porque se pueda avanzar con esto.
¿Cómo es un tema? ¿Cómo se maneja ese tema? ¿Cómo se ha venido manejando hasta ahora? La verdad que no ha habido conversaciones como serias, más allá del que está en el pasillo, cuando fue la conversación de que enviaron los mensajes, bueno, envió el mensaje, hay una conversación, pero la verdad que no hay una postura como global, ni se habla mucho del tema, o al menos yo no lo escucho hablar, sobre todo porque además estábamos en medio de la ley bases cuando llegaron los mensajes, y además los mensajes no tienen estado parlamentario. Nosotros podemos empezar a tratar el proceso de los dos candidatos una vez que tengan estado parlamentario, y para eso necesitamos la sesión. Va a empezar esta conversación una vez que tengamos la sesión por la ley bases, ahí va a ingresar los pliegos y ahí, bueno, ahí se llamará audiencia, ahí se harán las impugnaciones, se hará todo el proceso de cara a la gente y verá cuál es el resultado. Así que en breve empezará esa conversación en el Senado. Por ahora no era una conversación. Ok, senadora, otro de los temas que ha sido noticia los últimos días con respecto al Congreso y específicamente sobre la Cámara de Senadores ha sido el tema de los sueldos, ¿no? de los senadores. Quería una reflexión suya sobre el tema, si es un tema que ya está resuelto, si es un tema que está abierto, si ha generado cuestionamientos internos, cómo ha quedado zanjado ese debate en torno a este último aumento que finalmente se dejó en suspenso, ¿no? Sí, lo que sucede ahí es que lo que hubo fue una paritaria entre el personal de la casa, ¿no? El personal de planta permanente que trabaja siempre, que tiene paritarias con el Ejecutivo respecto a su salario. Y los sueldos las dietas de los senadores están enganchadas, al igual que hay diputados que estaban enganchadas, las desengancharon, porque es muy difícil tener una paritaria de funcionarios, digamos, o de senadores, igual que el gobierno nacional también. Los sueldos de los ministros están enganchados a la paritaria de la planta permanente. Y se hizo ese aumento de la planta permanente de un 9% retroactivo, y cuando nos enteramos los senadores, hubo una firma de todos los presidentes de todos los bloques que representan a todos los senadores pidiendo que ese aumento quede sin efecto. Ahora entiendo yo, esto lo tendrá que resolver la presidencia de la Cámara, que entiendo que esa voluntad manifestada por todos los bloques, por todos los senadores, perfectamente permite aplicar esa resolución, que no se haga el aumento. ¿No está claro eso todavía, dice usted? Para mí para mí ya está, no se aplica. ¿Pero usted lo cobró ahora, por ejemplo, ayer? Nosotros no, y aparte no son tan rápidos. Igual tampoco lo cobró la planta permanente, porque vos lo anunciás y con el retroactivo, no. Pero no todavía no sabe si cobra ese porcentaje o no. No, ese plus no lo... la pregunta tuya, ese plus yo ayer en mi sueldo no lo cobré. Ok. Y entonces, ¿y qué pasaría entonces con un próximo aumento de la planta del Senado? Digo, de esa forma también los senadores lo volverían a cobrar ese aumento. Digo, es caso por caso que habría que rechazarlo, como dice usted, a través de un escrito, pero digo, si esto no se modifica, esto de que estén enganchados significa que cada vez que los empleados del Senado reciban un aumento, los senadores lo cobrarían. Por eso hay que tener una discusión más seria respecto a lo que cobran no solo los senadores, absolutamente todos los funcionarios públicos. Los ministros, a mí me parece que está mal también que el vocero presidencial cobre lo que gana. Entonces me parece, tenemos que dar una discusión seria de, bueno, ¿cómo se actualiza? ¿Quién cobran? ¿Está bien que alguien cobre más que el presidente? ¿No está bien? ¿Cuánto gana la justicia? Yo creo que hay que darnos como argentinos esta discusión en forma seria. Es difícil porque hay que abrir la cabeza y hay que poder sentarse a discutir seriamente esto. ¿Qué es lo que va a resolver, como decís vos, que no tenga que estar todos los meses viendo qué haces? Y tampoco es cierto que yo no creo que los senadores tengan que trabajar gratis, o los diputados, porque eso haría que, por ejemplo, alguien que es enfermero no pueda dedicarse a la actividad política porque tendría que vivir de su sueldo, entonces nunca podría ir a trabajar a diputados. Creo que esta discusión hay que darla, obviamente, para no tener, como decís vos, todos los meses una discusión sobre el tema. Perfecto. Le hago una pregunta puntual porque lo mencionó, digo, por las dudas, para que quede claro. ¿Le parece que el vocero cobra cerca de 4 millones de pesos, ¿no? ¿Debería cobrar menos? No lo sé, tenemos que discutirlo, pero cuando empezó el primer aumento de los senadores, el planteo es que los senadores no podían cobrar un aumento de sueldo. Entonces el planteo es, bueno, podemos discutirlo todo, pero justo en ese momento digo, ¿está bien que cobre un senador lo mismo que el vocero o está mal? ¿Tiene que cobrar de más? ¿Tiene que cobrar menos? Está bien que está bien que un funcionario del Estado que trabaje en
una sociedad del Estado como YPF cobre de ahí o tiene que cobrar del Senado, del Ejecutivo? ¿Cuánto gana el presidente? ¿Cuánto tiene que ganar un juez de primera instancia? Todo eso hay que discutirlo. Es un debate difícil, ¿no? Porque es difícil que uno también, si uno, el otro día creo que lo planteábamos en el programa, un poco en serio, un poco en chiste, pero si uno tuviera que de fijarse su propio sueldo, ¿qué sueldo se fijaría, no? Digo, porque evidentemente el tema es qué se tiene en cuenta para eso. Y ahí es donde empiezan un montón de cuestiones, ¿no? Digo, la preparación, el tiempo de trabajo, no sé, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. A veces parece disociado la facilidad que tiene algunos sector para aumentarse el sueldo y la dificultad que tienen otros, ¿no? Totalmente, es una discusión, porque además también es cierto que los funcionarios públicos, es difícil tener una paritaria. ¿Con quién tendría la paritaria el ministro? Con el otro ministro de Trabajo, es como raro, pero también es esa situación. Y además no puedes dejar de vista lo que cobra hoy un jubilado. Entonces todo es una discusión que es compleja y siempre se hace mal, siempre se genera ruido. Sí, tal vez habría que establecer un índice de ajuste y a partir de ahí respetarlo y otra cosa, no se discute más. Podría ser, también podría ser que se fije un fin automáticamente. Senadora, le hago la última. ¿Cuánto influye o cuánto afecta en el Congreso o en la Cámara de Senadores el ruido que hay en el último tiempo en el gobierno, la salida del jefe de gabinete, los rumores de renuncia de la ministra Petovelo en los últimos días, últimas horas? ¿Eso llega al Congreso, afecta el trabajo? ¿Está claro con quién hay que hablar de los temas? ¿Cómo ve al gobierno en ese sentido en función de estos ruidos de los últimos días? No afecta el trabajo del Senado. Sí, a uno le preocupa, a mí me preocupa como senadora nacional, ver que hay un ejecutivo que en términos de gestión no tiene una obsesión por la gestión, no hay una mirada, como les decía recién. Bueno, el equilibrio fiscal es sine qua non, nada podés pensar en la Argentina si no conseguís eso. Bueno, eso lo podés conseguir. Y después de eso, ¿qué hay? ¿Qué hay con la gestión de la realidad de todos los argentinos? ¿Qué hay con los programas de desarrollo social? ¿Qué hay con los programas de educación? ¿Qué pensamos respecto a desarrollos productivos de qué sectores de la Argentina? Todo eso no está, con lo cual además le sumás una falta de gestión, porque yo lo que siento es que no hay ninguna excusa para que se te estén por vencer toneladas de leche en polvo en una Argentina que tiene 1 de cada 2 chicos bajo la línea de pobreza. Para mí ahí no hay excusa. Más allá de los actos, más allá de la corrupción que podía llegar a tener o estas amenazas que tiene uno de los funcionarios, eso no inhabilita que no había la gestión, que se estaba por pudrir la leche. Entonces eso a mí me preocupa respecto a la Argentina, independientemente de si afecte o no en el trabajo en el Senado. Muy bien, senadora, le agradecemos mucho este contacto y le agradecemos mucho la iniciativa va a ser una vaquita entre todos los senadores para comprar un regalo a Daniel Malnati, digo, según me dijo. Ok, mañana el lunes me ocupo. Perfecto. Hay que hacer el poroteo, a ver qué pasa ahí. Bueno, senadora, gracias, senadora. Después nos cuenta quiénes quisieron poner y quiénes no, por favor. Les aviso. Muchísimas gracias por este contacto. A ustedes, lindo domingo.